Mis amigos, lo prometido es deuda aquí en Cominerva SOS. Tenemos ya en nuestro set a la doctora Carmen Cecilia Pérez, analista política, conductora de programas radiales, es directora de prisiones en Venezuela y con ella vamos a estar conversando sobre la reelección que está pasando en Venezuela y otros temas más. Todo esto en el tiempo que estemos. Usted y yo vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Carmen Cecilia? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Cominerva SOS. Bueno, muchísimas gracias y sobre todo quiero felicitarte por tu programa y por atreverte. Porque en Venezuela disentir es un problema. Ya estuvieras preso con la esposa y todo, yéndote para Ramo Verde donde estaba Leopoldo López. Ay. Porque en Venezuela no se puede disentir. Imagínate lo grave en lo que estamos los venezolanos en este momento. En realidad, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? En Venezuela está secuestrada por un hombre que se llama Maduro, Nicolás Maduro, ilegítimo, por supuesto. Este hombre perdió las elecciones la última vez donde el pueblo venezolano se expresó, eligió, votaron, pero no lo dejaron elegir, porque todos los poderes en Venezuela están secuestrados, absolutamente todo. Es un solo rey, un solo régimen, un solo nombre, Chávez, que está aún después de muerto, todavía sigue gobernando Venezuela. Pero tengo entendido que ahora hay que hacer filas para comprar y adquirir productos en los supermercados. Hay que marcarte para saber si ya tú lo compraste o no. Peor aún. No hay. Peor aún, los venezolanos han permitido que se les marquen como los alemanes marcaron a los judíos. Y ahora van a salir unas cactahuellas donde debes poner tu dedo, tu huella digital para saber que compraste en Central Madirense, pero no puedes comprar en otro supermercado, te lo prohíben. Esa no fue la Venezuela donde yo nací. Yo nací en una Venezuela libre, yo nací en una Venezuela democrática, yo nací en una Venezuela donde los derechos se respetaban. Yo fui a la universidad, me gradué de abogado, yo soy criminólogo, fui directora de prisiones. Éramos felices y no lo sabíamos. ¿Y qué pasó entonces? Nos perdimos. Chávez fue el producto de tanto cansancio del pueblo entre adecos y copellanos. En su momento, y fue para mí la única elección que el finado Chávez ganó, fue en 1999, que era el cansancio del pueblo, de tanta corrupción. Pero nos ha enseñado que el comunismo no funciona. Mira Cuba, el único país del mundo en donde se han invadido a otro país de forma pacífica es en Venezuela. Estamos de los cubanos hasta aquí. Hasta aquí estamos de los cubanos. Cubanos en los militares, cubanos en la educación, cubanos en los ministerios públicos. Cubanos, váyanse para su casa, gobiernen su Cuba, que no lo saben hacer, ni tienen las huevas para poder tumbar a Fidel Castro, donde hay una plaza de la revolución con 1 millón de personas, una persona dice, abajo el comunismo, abajo Fidel Castro, y le caen 20 de seguridad del Estado. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tú crees que puede hacer el pueblo? Y los venezolanos de afuera, Perú, Chile, Argentina, Ecuador, protestar. La protesta en Venezuela es un delito. Pero, ¿crees tú que esto se debe a las famosas reelecciones en Latinoamérica? Definitivamente. Nos equivocamos. Entonces, ¿las reelecciones son malas? ¿Sí o no? En mi opinión personal, la reelección no sería mala si la persona que está reeligiendo se le va a seguir dando al pueblo. Por ejemplo, Colombia. Hablemos un poco de Colombia. Acaban de elegir a Juan Manuel Santos. Por una razón, el pueblo le creyó que va a haber una firma de tratado de paz. ¿Usted cree que se puede hacer o firmar algún tratado de paz en una tierra como Cuba, donde el comunismo existe de hace más de 60 años, un pueblo que tiene hambre, un pueblo que se viste paupérrimo, un pueblo que no come, que no hay comida y no hay libertad, que son payaserías? Pero el problema está que cuando el pueblo dice A, vienen 20 y te destruyen. ¿Y qué pasa entonces con la pobreza en esos países? Es que la pobreza, mire, en todos los países del mundo, en todas las sociedades, no solamente en América Latina, sino también en el resto del mundo, hay pobres. Los pobres hay pobres, hay clase media y hay ricos. Pero cuando se pasan los límites de cada uno de ellos es donde viene el bochinche, como dijo su presentadora y su productora al empezar el programa. Venezuela es un bochinche donde nada más se escuchan unos contra otros. Mira esta fotografía que le traje. No más intervención cubana en Venezuela, pero mire esta otra. Es peor todavía. Pon la primera, pon la primera. Ok.
Te voy a poner esta. ¿Qué te parece? Mira esta intervención, no más intervención cubana en Venezuela, pero quien manda en Venezuela son los Castro. Pero ¿cómo va a ser, por el amor de Pero Dios? la fotografía vale más que 1000 palabras. Esta es la banda presidencial de Venezuela. ¿Y quién la tiene? El incapaz de Maduro. ¿Cuál es mi cámara? Discúlpame. Esa es su cámara. Esta es mi cámara. Maduro, este es para ti. Mi nombre es Carmen Cecilia Pérez. Yo soy venezolana, nacida en Venezuela, y como venezolano te pido que renuncies por incapaz. Eres un incapaz. Has llevado a Venezuela de lo peor a lo más paupérrimo. Y la verdad que hay que ser muy, pero muy malo para no entender que el pueblo no te quiere. Ni a ti, ni a Diosdado Cabello, ni tampoco quieren a los hijos de Chávez. Chávez era una persona que no tenía nada y dejó a las milicias multimillonarias. ¿Y dónde está que todo lo repartimos con el pueblo? Explícame esto. Y otra cosa que te quiero comentar de Venezuela. Ellos hablan de Simón Bolívar todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo. Y los soldados, la Guardia Nacional Bolivariana, golpea, mata estudiantes. Van 60 personas muertas en lo que son las manifestaciones en Venezuela, las expresiones donde dice, caballero, no te queremos. Entonces, yo hice esto. Y uno de los principales líderes, que es Leopoldo, ¿no? Leopoldo López. Leopoldo López, Sí. está todavía en prisión. Tú sabes que de Leopoldo López, quiero decirte algo, Leopoldo López yo pienso que está haciendo un curso de héroe, y yo soy venezolana, porque no queremos más mártires. Leopoldo López lo único que hizo fue ya decirle al pueblo, vamos a marchar y vamos a defender nuestros derechos, y se dejó encerrar en Ramo Verde. ¿Por qué? Pregunto yo. ¿Cómo tú vas a respetar a un gobierno, democráticamente hablando, si el sí no se respeta al pueblo? La Constitución venezolana dice que la soberanía reside en el pueblo, pero en Venezuela no existe eso. Entonces, maldito soldado que vuelve las armas de la República contra su pueblo. Eso es verdad. Tú sabes que alguien me pregunta, doctora, ¿por qué en Venezuela todavía está Maduro mandando? Porque los militares perdieron su integridad. Los militares dieron un paso atrás, y todo es porque es pagado. Y los cómplices más grandes que tiene el pueblo venezolano son los gobiernos de América Latina y dos elefantes blancos, la OEA y la ONU, que no hacen nada. Vino la diputada María Corina Machado y presentó en la OEA la verdad de lo que está pasando en Venezuela. ¿Y cuál fue el castigo? Quitarle la inmunidad parlamentaria y tratarla como loca. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora dicen que la hija de Chávez viene como embajadora ante la ONU, dicen por ahí, voy a decirlo así, dicen por ahí que la hija de Chávez viene a representar a Venezuela como embajadora ante la OEA. ¡Qué ridículo! ¿Dónde está la oposición? Una oposición real, no una oposición vendida. Capriles, mi vida, no te conozco, pensé que podías, pero no puedes, se te fue la guagua. Se le fue la guagua, porque cuando él tenía que defender sus votos y su elección, no lo hizo. Dejó que este hombre y dejó que las autoridades del Consejo Nacional Electoral, que tienen 14 años allí, que tienen que ser removidas cada 7, pero que no lo son porque en Venezuela nada es posible. Yo como venezolana el otro día dije también que Venezuela era como Disneylandia. Tú vas a Venezuela y cualquier sueño se te puede hacer realidad. Si eres chavista, porque si no eres chavista, no. ¿Qué te parece el Padre Nuestro? Que le han sacado al maravilloso unipotente de Chávez, una grosería para nosotros los católicos. Es una grosería comparar a Chávez con Dios. Pero si tenemos un presidente que oye pajaritos, ¿qué podemos esperar para los demás? Que recen y lo coloquen como Dios cuando no lo fue. Bueno, Carmen Cecilia, esto es un tema que va para largo. Muchísimo. Ya tendremos otras oportunidades de que tú vengas al sede con Minerva SOS. Gracias. Y te expreses y analicemos lo que es la política en Latinoamérica y algo también de Venezuela. Pero ahora muchísimas gracias a ti por haber estado aquí en el sede con Minerva SOS. Muchas, pero muchísimas gracias por haber estado Gracias con a ti por haber tenido la responsabilidad de haberte atrevido, que no se atreven.
te quiero felicitar por convertirte este programa en la voz de los venezolanos en Nueva York. Así será. Gracias. Mis amigos, seguimos